Todos estamos utilizando las redes de Internet para comunicarnos. Convengamos que facilita algo quizás a veces imposible, que es el manejo de las distancias. Si uno quisiera tener un diálogo con alguien que se encuentra, por ejemplo, en España, como me sucede a mí con Isabel, y bueno, tendría que viajar unos cuantos miles de kilómetros. Y los viajo a partir de esta tecnología extraordinaria. Y de pronto el diálogo es a tiempo real, nos vemos las caras, disfrutamos una presencia en una pantalla, pero presencia al fin, ¿no? Ahora hay algo que está faltando. Hay algo que está faltando. En todo encuentro entre seres humanos, a partir de una red digital, ya sea mediante una computadora o un teléfono, nos está faltando el contacto físico. Y un contacto en particular que yo considero de extrema importancia, y es el abrazo. Nos faltan abrazos, estrecharnos, apretarnos con nuestros plexos y sentir ese intercambio de energía, que la única forma real y concreta de que sea efectivo es a partir de esa instancia, cuando se contactan las energías, se combinan y se potencian. Es cierto que, insisto, dadas las proporcionales distancias entre quienes estamos entablando un encuentro, en general se hace imposible. Y nos hemos acostumbrado. Ahora, esa costumbre en general nos aísla más que nos une. Nos puede unir la instancia del diálogo, de la sonrisa, del observar al otro. Che, mirá, te cambiaste el peinado. Ay, qué lindo te queda ese maquillaje. No sé, estás más flaco. No importa, mirá lo que te muestro. Mirá, acabo de hacer unas milanesas a la napolitana. Che, qué buena. Sí, lo ideal sería sentarnos mesa por medio con esta persona y comer una milanesa de esas que tienen una pinta extraordinaria. Pero, por ahora la imagen, ni hablar de aromas ni nada por el estilo, que no sé si con el tiempo la inteligencia va a crear a través de los elementos tecnológicos correspondientes, que sintamos una brisa, el perfume de una flor, el aroma de la milanesa a la napolitana, por ejemplo. Claro que esto también nos ha ayudado en algunos aspectos para una presencia rápida. Hola, ¿cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo estás. ¿Está todo bien? Che, lo que pasó el otro día, ¿lo superaste? Sí, bueno, ok, que no te molesto más. Abrazo, listo. Y decís abrazo. Y el abrazo pasa a ser una palabra, o pasa a ser un emoji amarillito con dos manitas mostrando las palmas. O algún que otro emoji un poco más desarrollado en el que hay dos seres humanos abrazándose. Y de ahí no pasamos. Eso es el límite que nos propone el sistema, cosa que es más que natural. Sería poco menos que imposible, excepto hacer una telequinesis, trasladarnos hacia el ámbito donde se encuentra la otra persona apreciada. Y el fenómeno que ocurre, y al que yo le pongo énfasis, es que viviendo en muy cortas distancias, también se creó la costumbre del diálogo electrónico digital y el abrazo digital o el beso digital, que también, bueno. Pero estamos a 5 cuadras de diferencia, 500 metros. No estamos a 10.000 kilómetros. Y sin embargo, nos estamos limitando. En algún momento, claro, no teníamos esta tecnología. La única forma de encontrarnos con la persona a la que intentábamos comunicarnos
o con la que intentábamos comunicarnos, bueno, era acercarnos a su casa. Teníamos un teléfono fijo, me acuerdo, de última te llamaba por el teléfono fijo. Che, ¿estás? Tomamos un café, unos matecitos, dale, bueno, voy para allá o vení para acá, como fuere, pero existía la opción, naturalmente, de un contacto físico porque no había otra forma de contactar salvo telefónicamente o por carta. Y el tema de escribir cartas también se perdió. También se perdió. Supongo que algún loco fanático quedará todavía, ¿no? Hoy se reemplazaría por el correo electrónico. Mi pregunta es, ¿cuántos utilizan hoy día el correo electrónico por encima de lo que es WhatsApp, por ejemplo, que es una forma de diálogo rápido en el cual se pueden incluir renglones y renglones? Sí, pero es como que hay una manufactura diferente y uno escribe, claro, pero escribe con el teclado. Y la carta escrita a mano tenía y tiene para mí una impronta diferente. Es como que cuando tomábamos la hoja de papel en blanco, hasta le agregábamos a veces una gotita del perfume que el ser amado le encantaba o que nos regaló de pronto. Viste que para cumpleaños o cuando fuere, a veces el perfume, en el caso del varón, era quizás un regalo un poco menos que obligado. En su momento la loción de afeitar, qué sé yo, o el Día del Padre incluso. El perfume era algo bonito, algo útil. ¿Viste? Entonces le agregabas un par de gotitas a la carta y sabías que ese trozo de papel iba a ser tocado con los dedos de la persona amada. Y le ponías tu energía, tu emoción. Y ese papel físico, molecularmente apropiado, asumía esa forma de sentir, de enviar, y era absolutamente efectivo al momento que la otra persona accedía a tocarlo y fundamentalmente a leerlo. Y uno se cuidaba de no cometer errores para que no quedaran tachaduras o cosas por el estilo. Yo he llegado a empezar 3 veces una misma carta porque me equivocaba, no me gustaba, y como en las películas hacía un bollito y arrancaba de nuevo. Ni siquiera copiaba lo que ya había escrito, porque ya había corregido, había tachado. No, eso ya me resultaba incómodo. Pero la magia del momento es lo que recuerdo como si estuviera pasando en este momento. Algo que no solamente acortaba la distancia, sino que aproximaba físicamente a quien le estábamos enviando ese mensaje escrito. Y el hecho de escribir a mano, y esto lo estoy diciendo hace bastante tiempo y lo voy repitiendo, es una circunstancia que no solamente se ha perdido, sino que nos ha creado un déficit comunicacional a partir de la artesanía. Porque escribir bien, con una letra hermosa, legible, prolija, siguiendo una línea de renglón o como fuere, pues yo utilizo mucho el papel cuadriculado, a mí me encanta. Algunos dicen, pero es molesto ver tantos cuadraditos. Bueno, no te ocupes de los cuadraditos, fíjate lo que te estoy poniendo. Pero para mí escribir en los cuadraditos me resulta mucho más cómodo. Y puedo hacer una letra pequeñita siguiendo un cuadrito o una de 2 cuadritos, y siempre manejo un volumen de tamaño de pronto que es equilibrado, digo yo. Pero no importa, acá el punto es la energía que uno le pone al mecanismo artesanal de dibujar letras. Porque convengamos que escribir es dibujar letras que combinadas producen palabras, producen párrafos, producen capítulos, producen, van creando. Y nosotros vamos modulando a partir del manejo de nuestra mano el diseño final de aquello que serán las palabras.
palabras que se pueden relacionar en una letra cursiva, que sigue el curso de un mismo trazo, es un trazo continuo. O bien, como me ocurre a mí, por ejemplo, yo escribo con pequeñas mayúsculas y algunas las enlazo como si fuera cursiva, pero en realidad ya la habilidad del dibujo me hace escribir incluso más rápido que con la típica cursiva. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando escribís rápido con la cursiva es como que o se apelotonan las letras o se estiran. No sé si les ha pasado. Yo he visto algunas cartas viejas mías que generalmente no eran tanto cartas. Tengo cartas algunas guardaditas. Pero eran postales. La típica foto que uno mandaba cuando estaba de viaje, enviando un saludo, mira dónde estoy, te saludo de tal lugar. Claro, no teníamos a veces ni la forma ni el capital de poder hacer una fotografía al momento que queríamos enviar la imagen. Hoy adjuntamos una selfie y ya está. O sea que eso nos alivia una serie de cuestiones técnicas. Pero cuando yo era jovencito, y era un tanto complicado, porque teníamos que sacar la foto, ir al laboratorio, la revelación de la correspondiente foto, la copia y adjuntar la foto en el sobrecito donde mandábamos la carta, o escribir al dorso de la foto. Había varias opciones, pero en general mandar fotos de uno mismo era también complicado. Hoy levantás la mano y te mirás en la pantalla del teléfono y ya está. Con la cámara fotográfica era cuestión de calcular que te daba el lente, te daba justo para que se viera la imagen que vos querías y no tenías una pantalla que te mostrara qué es lo que estabas enfocando. Bueno, yo me acuerdo de haber sacado un montón de fotos, las revelé, me fijo y había cortado la cabeza en una, en otra estaba en un costado, partido por la mitad, en otra ni siquiera estaba, no sé qué pasó. Y el problema del foco, enfocarme a mí o enfocar al paisaje, y más de una vez el paisaje salía hermoso y yo totalmente fuera de foco porque no me daba la hiperfocal, que es la relación entre la lente y el objeto era yo naturalmente. Una cosa, te da una bronca porque gastabas película, gastabas papel, era dinero y uno nunca fue un millonario excéntrico, por lo cual cada centavo dolía. Pero bueno, me acuerdo de las postales y la escritura mía. En principio, claro, mis cuadernos son todos cuadriculados, entonces, bueno, me dedico constantemente a dibujar y para dibujar me gusta sentir el placer del trabajo hecho. Bueno, lo hago con mis dos plumas fuente, que las tengo una de repuesto de la otra cuando se me seca la tinta y por la pluma no se traslada justamente ella, ¿no? La tinta. Y viste, entonces ¿qué hago? La desarmo, tomo el pedacito de la lapicera, la parte inferior que tiene la pluma, y la coloco en un pequeño recipiente con agua. Y la dejo ahí en reposo. Y entonces la tinta se va aflojando y va saliendo. Después la pongo debajo de la canilla, hago un último lavado y la dejo secando, que se seque por sus propios medios. Seco la parte externa, naturalmente no puedo secar la parte interna, pero de última, si estoy apurado, agarro el secador de pelo y le doy con aire frío y listo. O puedo darle con aire caliente también, pero prefiero un flujo de aire más fuerte y para eso uso el aire frío. Todo ese procedimiento, vos me dirás, pero Julio, dejate de hinchar, usar un lápiz o una virome. Y digo, no, un bolígrafo, no. Me gusta el rito como me gusta cocinar y preparar a partir de los ingredientes. Para mí, cargar la lapicera con mi personalidad me asegura que el trazo va a ser firme, correcto y prolijo. Una exageración, por supuesto. Un pequeño toque, como le dicen hoy día, puede ser. Lo cierto es que disfruto dibujando letras y formando palabras. Ni que hablar de que pongo llamadores
con un cuadradito siguiendo uno de los pequeños que ya viene en la página impresa y utilizando códigos de colores con pequeños marcadores. ¡Ay, me vuelvo loco con eso! No sé, tomémoslo como un rito, Pero claro, un día me puse a evaluar al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que usar una pluma fuente? En lugar de lo rápido que puede ser un lápiz o un bolígrafo. Y de última, si tengo que borrar un lápiz es más fácil. La tinta, olvídate. Si no tenés un corrector, la tinta es tinta. Lo que te asegura es escribir siempre bien, premoldeando las palabras para no cometer errores que después van a significar una desprolijidad en el papel. Y ahí me vienen sensaciones que me ratifican vidas anteriores. Y esto, a quien me está escuchando, a vos, niña o niño, muchacho, muchacha, viejito, viejita, esto es simple. Si estuviste vivo en una época en la que la instancia de escritura era a partir de una lapicera fuente o una pluma que moja tinta, venís del pasado. Ya has pasado por eso. Si sos un alma joven, un alma que recién ingresa en estas instancias, pues naturalmente no te vas a encontrar con pequeños destellos en los que la memoria te va empujando a entrar en esos caminos del pasado o del futuro pasado. ¿Cómo es eso? ¿El futuro o el pasado? No. En el caso mío, es el futuro que ya pasé, porque vengo del futuro. Yo calculo que debe ser una novedad para muchos, porque esto tampoco se habla mucho en las redes. Aunque después que yo empecé a aparecer allá por el 2011 hablando, con el tiempo observo que un montón aparecieron en las redes hablando de que provenían de tal año, bla, bla, bla. Yo no me hago cargo de que lo que yo dije en ese momento significara algo. Pero los primeros videos tuvieron 1 millón y pico de reproducciones, como novedad, sin contar que el canal que los mostraba era un canal de alta audiencia, alta presencia. Pero yo sé que mi presente deviene de un futuro anterior. Yo volví del futuro, por lo tanto hoy estoy en el pasado del futuro. En tanto que mi futuro es pasado. Ya está. Tomen un vasito de agua, cálmense. No es mi intención confundir, aunque siempre lo consigo. Pero es interesante poder establecer los tiempos, que no son otra cosa que presencias vibratorias frecuenciales en otras etapas de nuestro camino, de nuestra historia o de nuestra vida, como la quieran llamar. Porque la vida en definitiva es eso, ver y dar. Veo y doy un paso adelante. No doy un paso adelante sin ver. Vi. Hay 2 tiempos. Vi, pasado. Da, presente. Vi hacia dónde iba y doy el paso correspondiente hacia esa instancia. Y la palabra vida está formada por esos 2 tiempos de verbo. Y es acción. No podríamos representar a la vida con un sustantivo, porque es otra instancia. Ahora, fíjense, al menos es mi opinión y la digo con toda franqueza y a la vez modestia, humildad o como sea. Fíjense la importancia de las palabras. El significado, significante y lo que encierran energéticamente. Cómo una palabra te puede cambiar absolutamente la perspectiva de algo o de alguien. Y ni que hablar si esa palabra se trata de un insulto emitido en alta voz, como ni pensar que es el susurro de un te amo en tu oído. Yo no podría dejar de sentir esa
sensación profunda del amor escuchando esa palabra, especialmente en esos bellos momentos que cuando estás despertándote a la mañana, después de andás a ver qué sueños, y todavía estás ahí medio acurrucado, y si es una mañana de invierno, ni hablemos, que no te dan ganas de asomar la nariz de las cobijas, porque se te congela el aliento, ¿viste? Vos decís, ¿qué pasa? Bueno, y de golpe aparece una respiración cerca de tu oído y surge un te amo. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Cuántas mañanas empezaron en mi vida con el entusiasmo? Con todo lo que provenía de haber escuchado esas palabras, simples, dos, tranquilitas, de poca letra cada una, porque hay palabras que convengamos que utilizan muchas letras, muchas acentuaciones, esdrújulas, graves, agudas, qué sé yo, tenés de todo. Es un surtido, pero te amo. Ya está todo dicho. ¿Qué más? A partir de ahí, lo único que queda es el tocarnos, el sentirnos físicamente. Porque ya, a partir de la cortina de, no sé, de rocío en palabras, que significa escuchar eso y ya está. Qué privilegio aquel que puede escucharlo y qué privilegio aquel que puede decirlo. Son dos privilegios que se estrechan de una manera extraordinaria. Les contaba, creo, el otro día que tengo una caja de estas típicas de cartón, cuyo contenido inicial seguramente fue un par de zapatos. Por el tamaño me refiero, ¿no? Una caja llena, pero llena en serio, hasta arriba. Incluso le tuve que hacer un atado con un cordón de zapato porque no tenía forma de contenerla. Y no le quiero meter cinta porque una vez que retiras la cinta, viste, te arranca parte del cartón. Bueno, un desastre. No, decidí directamente. Y gomitas elásticas no me alcanzaban, pues se rompían todas. Pues una cajita importante y llena hasta la... Y por supuesto la tapa queda un poquito, viste, gordita, como que no cierra de los bordecitos, sino que... Y yo digo, ¿qué se me van a entrar acá en la foto cuando la suba? La tengo ahí en el placar. Bueno, entonces le di un par de vueltas con el cordón viejo de los bolseos y lo até. Entonces eso ya quedó como algo más seguro de guardar. Esa caja contiene cartas de mi mamá hacia mi papá y viceversa. De mamá no puedo decir nada porque era un intelectual, con estudios de secretariado, taquidactilógrafa, 2 idiomas mínimo, ruso y ¿cómo se llama? Y español. Típica estudiante aplicada y con una letra. Y yo digo, claro, ahí está el estudio de la caligrafía. Nosotros cuando íbamos a la escuela estudiábamos caligrafía. Y la hacíamos, me acuerdo, con la pluma y la tinta y la pluma de punta fina o de punta más cuadradita para crear esas típicas letras góticas que tienen un trazo en una parte grueso y en la otra parte fina. Eso era técnica, una verdadera técnica. Y había que practicarla. Y por supuesto estaban los cuadernos de caligrafía, que tenían la letra perfectamente impresa y vos la tenías que imitar. Papito. Yo fascinado con eso, pero fascinado, me encantaba. Porque ya desde chiquito mi abuela, la institutriz, me había enseñado a escribir a mano y me corregía la caligrafía. Que siguiera el renglón, que no me fuera ni para arriba ni para abajo, guarda la patita de la letra G o la pancita de la letra G, la patita de la letra Q y así, viste, uno no sé, era un verdadero rito, una forma de
de dibujar por encima de la realidad que en ese momento me imponía el hecho donde estuviera, en la escuela, en casa, donde fuera. Y era tan atractivo estar jugando con esa pluma que honestamente me sentía a veces un idiota, porque en general mis compañeros de eso no lo disfrutaban ni de casualidad. O sea, no, caligrafía no lo sentían útil, y puede ser que sea razonable. Yo era un tipo que le encantaba desarrollar cosas que tuvieran que ver con la palabra, nunca fui un gran dibujante, pero me las rebuscaba también. Y de golpe, claro, a un pibe que le gusta el fútbol no le vas a hacer escribir en caligrafía, ¿viste? El tipo usa los pies. Lo que menos usa son las manos, porque si usa las manos, salvo que sea arquero, le meten falta. Así que el tipo se maneja con los pies. Y yo, pero ni de casualidad, a pesar de que siempre iba a jugar de arquero por mi tamaño. Pero no se me daban otras cuestiones que tuvieran que ver con la actividad física. Yo más bien era un tipo de búsqueda intelectual. Mi cuerpo siempre funcionó de la mitad para arriba. O sea, hay quienes componen su vida de la mitad para abajo de la cintura. Y su prioridad, de ahí para arriba no me importa, de ahí para abajo todo. Y ya sabemos qué incluye eso. Entonces, para mí no eran cuestiones prioritarias. Tal vez eran cuestiones del momento, no sé. Uno, cuando es joven, evalúa las cosas a veces muy sutilmente, otras distraídamente, y en general sin prestarle demasiada atención a ciertas características que de pronto te condicionarían ciertos momentos de tu vida. Pero yo la verdad no le di tanta importancia. Yo disfrutaba la acción en el momento, el presente continuo. Esa continuidad de presente que me permitía ir avanzando. Y no estaba metido con la cabeza en un pasado reciente ni lejano, y mucho menos en un futuro. A pesar de que a la altura de la edad adolescente particularmente, uno está dentro de todo bastante pendiente con el futuro, porque lo estamos construyendo. Y la idea es, ¿qué haces? ¿Qué construís? ¿Una casa de troncos o un edificio de 20 pisos? Si de construir se habla, ¿no? O sea, tratando de encontrar un ejemplo que nos permita buscar una diferenciación. No es lo mismo una casa de piedra y troncos de madera que un edificio de 20 pisos. Encima modulado, ¿no? Cuadrado, todo cuadrado. Ni que hablar de un tejado a dos aguas. No, estamos hablando de otra cosa. La energía de la piedra, sin ir más lejos. No es lo mismo que una pared hecha con ladrillos y revoque. Las ubicaciones, a dónde entraría, en qué parte, con qué paisaje. Porque un edificio de 20 pisos no requiere un bosquecito alrededor. Los primeros pisos estarían con las ventanas tapadas por las ramas. Y son depósitos de personas, yo lo entiendo, yo estoy viviendo en uno de ellos en este momento. Lo que sí agradezco es que estoy en el último piso. Lo que tengo acá, mi techo es la terraza. Entonces no siento seres aplastándome. O el típico bochinche, viste, que cuando corren muebles y que o llegan y hacen despeporre. No. Encima mío está la terraza. Y significa que está el cielo. Que si yo hiciera un agujerito acá en la pared, cosa que sería absolutamente estúpido, pero bueno, me puedo imaginar ese agujerito ahí que me permita ver, y estoy viendo el cielo. Las nubes, las estrellas, si trata de noche, ya está. Es otra energía. Ahora, cuando estás en el medio y tenés quinto piso, en un edificio de 10, tenés otros tantos por arriba y otros tantos por abajo. Quiere decir que estás ahí medio como el jamón del sándwich. Y son energías que uno las siente. Yo
No soy un experto en Feng Shui, eso lo podría hablar perfectamente con Isabel, que es experta en esto, pero este tema de los ángulos rectos y toda esta historia, bueno, va limitando los rebotes, entre comillas, de las energías que nosotros producimos desde nosotros mismos y que a su vez recibimos del entorno, del ambiente. Y se crean manifestaciones, porque sí, insisto que no tomamos conciencia de que además de ser un cuerpo de carne y hueso, esa carne y esos huesos son átomos. Claro, es claro y entendible de que una persona de cierta cultura puede llegar a interpretar desde lo atómico, energético, su instancia de vida, sus proporciones físicas, etcétera, etcétera. Pero alguien que no ha tenido oportunidad de tener un estudio, de aprender a leer o a escribir, está un poco dejado a su suerte. Ahora, he aprendido también, y esto venía, fíjese, todo lo que viene a colación de mi papi, ¿no? Que gente que no ha aprendido intelectualmente técnicas de expresión, como puede ser la escritura, o de contención y apoderamiento, aprendimiento de distintos tipos de elementos que constituyen la sabiduría, como significa leer, sin ir más lejos. Sin embargo, albergan una cultura interior, un conocimiento trascendental, pero absolutamente ligado con todos los recursos que nos ofrece el medio ambiente, la naturaleza que nos rodea, y todas esas energías, uno las observa palpable en esos seres. A mí me ha pasado estar con chamanes aborígenes, tipos de una mirada firme, ni qué hablar de las chamanas, ni qué hablar. Pero me quedaba con los viejos, ¿no? Los tipos con esas caritas arrugadas, pero una mirada que te escaneaba, eran un escáner los tipos, ¿viste? Y te pescaban no solamente en cuestiones desde lo físico, sino desde lo átmico. Te veían el alma y el espíritu. Claro que, a ver, uno lee y escribe a partir de un sistema escolar que viene con una propensión a no darte todos los elementos y a tratar de que odies la búsqueda y la investigación, porque en general es aburrida. ¿Por qué? Porque deviene de cosas que no te interesan cuando sos pibe. Estás preparado para que no te interese. Está preparado el sistema educativo para darte información que a ellos les interesa que vos tengas. No te preguntan, ¿de qué te gustaría que estudiemos? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué te hace feliz? Y si estás en un aula con 35 pibes, te vas a encontrar que es muy probable que haya 35 opciones diferentes ante esa pregunta. Hoy estarían todos en la misma, no, el potrero juega al fútbol, las pibas a escuchar música y hacer chusmeríos. No sé, uno siempre... Trato de no ser superficial en estas cosas, pero viste, me parece que hoy está un poco más masificada la cosa. En mi época era más individual. No éramos tan colectivos. Yo tenía amigos en un mismo aula, que uno era extraordinario, ¿cómo se llama? Dibujante. Otro era un guitarrista que, por favor, si pudiera tener la guitarra ahí en el aula la tendría, porque su única historia salía de clases a la tarde cuando dejábamos la escuela y se iba ya prácticamente poco menos que corriendo hasta la casa a agarrar la guitarra y ponerse a estudiar. Se imaginarán que ese tipo de tíos eran mis amigos, porque yo tiraba más para ese lado que para los que se iban al potrero a patear con la pelota, que también iban corriendo, tiraban el guardapolvo y con los guardapolvos hacían el arco. Imagínense cómo quedaba ese guardapolvo.
Las madres, me imagino, cuando el pibe llegaba con todo el guardapolvo lleno de tierra, mamita querida. Porque a alguno le encajaba el pisotón cuando llegaba al área a punto de meter el gol de ángulo. ¡Ja, ja! Claro, no había la estructura de un arco, ¿no? Ahí había que entrar entre los dos guardapolvos. Qué cosa de loco. Me encantaba que lo hicieran. Yo no me apetecía ese tipo de desarrollo físico, tengo que confesarlo. No iba para ese lado. De última tenía otra opción, que era agarrar mi bicicletita y salir a pasear. ¿Por qué? Porque tenía las dínamos para iluminar, a encender todas las luces, que parecían un camión mi bicicleta, porque siempre tenía con muchas lucecitas, me encantaban. Semáforo de 3 colores, tenía de todo. Y me encantaba poner perillitas, hacía experimentos con perillitas que compraba en la ferretería. Y tenía una, por ejemplo, que era el guiño. Había conseguido un sistema que es como que tenía un pequeño rotor que giraba, funcionaba con una pilita, pero la pila alimentaba eso y, por supuesto, la parte de la luz, esa ya la daba la misma dínamo, ¿no? Que iba en la rueda apoyada sobre la cubierta. Busquen en Google, pongan dínamo para bicicleta y ahí les va a aparecer el aparatito. Hoy ya casi eso no se usa. Tiene una desventaja con relación a que cuando te parás no hay más luz. Hoy día tener las luces, yo tengo una luz tipo LED en la parte para iluminar adelante la bicicleta y tengo 20 metros de luz para adelante. En aquella época era una luz más mortecina. Pero como yo tenía 2 faros abajo a la altura del eje y uno arriba con luz alta y baja, ambos alimentados con 2 dínamos y un tercer dínamo que alimentaba las luces traseras, y encima este aparatejo cuando yo lo tocaba era guiñaba para el lado derecho, para el lado izquierdo, de adelante y de atrás simultáneamente. Era toda una estructura. Me había mandado un estudio electrónico en mi bicicleta y eso me mantenía más que entretenido. Entonces yo tenía que salir a la tardecita. De día, mamá me decía, no vuelvas de noche. No, mami, yo en un rato, sí, no hay problema. ¿Qué? Miércoles llegaba a noche oscura total porque yo quería iluminar con mis faros. Me encantaba. Y eran épocas en que no existían todavía los iluminados estos colocados 2 o 3 por cuadra, sino que había una luz en el medio de cada cruce de esquinas. El resto de la manzana, el resto de la cuadra, apenas tenía el vislumbre de las luces de las esquinas y de las que proyectaban las casas, que muchas casas tenían farolas, bueno, todo muy bonito. Pero la calle estaba en una penumbra, casi oscuridad. Entonces yo iluminaba con mis luces. Y era un abanico de luz y tenía Era un disfrute. A eso le sumaba mi pequeña radio Spica, portátil, con la que iba escuchando música o escuchando los programas que sintonizaba en las 2 radios AM de Mar del Plata, porque no había un radio FM todavía, no se había inventado. Qué viejo soy, Dios mío. No existía la radio FM. Todo era radio a amplitud modulada, o sea, AM. Lo que daba una gran potencia, y yo estaba a veces en lugares alejados, entre comillas, porque me iba a plazas, a parques. Me hacía unos cuantos kilómetros con la bici. Y me acuerdo que la sintonía era extraordinaria. Pero no quiero olvidarme de papá, porque mencioné que mi mami era muy prolija y muy técnica en su escritura. Una letra, pero bellísima, realmente, con la inclinación justa, el trazo perfecto y una ortografía perfecta. Si hay algo que la vieja no tenía era faltas o errores de ortografía, pero ni de casualidad. En cambio, papá, claro, él había hecho hasta 3er grado apenas. Escribía, leía, pero no tenía una técnica, pero ni por asomo, como la que tenía mi mamá. Entonces el tipo escribía de una manera, entre comillas, más bruta.
más elemental, pero la expresividad que contenían esas palabras era algo que no sé, me daba vuelta el cerebro cada vez que veía una de esas cartas, y me lo sigue dando vuelta, porque el tipo encontraba las palabras justas dentro de su pobre vocabulario para expresar el amor que sentía por mi vieja, que en ese momento no era vieja, era una rubiecita rubia, polaca, rusa, preciosa la rusita. Y el otro, bueno, con su derivado vasco-francés y algún que otro ascendiente vikingo, era otro rubio más de ojos celestes. Los dos, bueno, fueron creadores de esta belleza que soy yo, ¿no? con toda la modestia del caso. Si yo hubiera salido negro, habría habido problemas en esa familia. Pero realmente los viejos eran hermosos como personas y hermosos físicamente. Eran una pareja preciosa. Ahora, el tipo se encargaba, insisto, dentro de su vocabulario, limitado en palabras, en expresar todo lo que la extrañaba a mamá. Esas cartas particularmente son de la época en que él tuvo que huir, junto con mamá y yo, por supuesto, y los abuelos. Nos tuvimos que ir de Berisso, porque yo ya les dije que él estaba en el sindicato de los frigoríficos, eran frigoríficos ingleses. Cuando llega la famosa revolución, entre comillas, libertadora, yo la llamo fusiladora, porque lo único que hicieron es fusilar gente que defendía el trabajo. Zurdos, a los que no les gusta esto, eran zurdos, tipos de pueblo, tipos que siempre jugaron para el común y no para el individualismo del ricachón. No eran burguesía ni mucho menos, eran trabajadores, lo que se dice maravillosa y vulgarmente laburantes, ¿no? Entonces, claro, mi viejo no tenía mucho trabajo todavía acá cuando nos mudamos a Mar del Plata, entonces iba a hacer changas y andaba haciendo changas por toda la provincia, hasta que en un momento dado, bueno, es como que se calmó un poco la búsqueda con respecto a los militares que estaban esperando justamente en ese momento atrapar a los que eran sindicalistas, que molestaban al señor burgués y a los ricachones de turno. Y esos tenían que estar presos o eliminados. Y mi viejo zafó porque era un tipo muy hábil para escaparse. Sin contar, y esto me enteré mucho más adelante, que en más de una ocasión el tipo, como era boxeador, aficionado, no profesional, pero muy buen boxeador, se imaginará que cuando estos tíos lo querían atrapar, el tipo tenía cómo defenderse, y salvo frente a un arma de fuego, si la cosa iba por las manos, entre 3 y 4 o 5 no lo podían parar, los terminaban noqueando. O sea, tipo que sabía pelear, digamos, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, era un tipo sensible, era otro cangrejo. En mi casa la característica era que los tres éramos cancerianos. Qué loco, ¿no? Papá del 22 de junio, yo del 27 de junio y mamá del 5 de julio. O sea, estábamos ahí entre el primer y segundo decanato. Y los cancerianos, si hay algo que tenemos, es los que entendemos como familiares, nos gusta estar en casa, no nos gusta andar haciendo demasiado bardo y romántico. El tío era romántico y como buen romántico escribía y expresaba con romanticismo. Cuando por otro lado era un obrero, un tipo físicamente equipado como para hacer tarea bruta, o sea, cargar bolsas de Portland, o sea, tenía un estado físico envidiable, hasta cuando, antes de morirse, yo al lado de él era una piltrafa,
La agilidad que tenía ese tipo no se podía creer, saltando andamios. Bueno, lo cierto es que, insisto, la expresividad, la forma con la que él planteaba precisamente en palabras, en armados, en frases en las cuales metía, yo no sé de dónde la sacaba, yo creo que era más que nada su imaginación, metía datos metafóricos propios de un tipo muy leído. Y mi viejo no era de leer, no le daba el tiempo. Él llegaba a las 8 o 9 de la noche porque había que cerrar la obra, había que terminar algunas cosas, hacer instalaciones, planificar. Se reunía con el dueño de la empresa, que era don Nicolás Daceo, aquí en Mar del Plata. Y llegaba, quería comer, darse un baño y tirarse a dormir, porque el tipo venía agotado, pero ya a las 4:30, 5, ya se levantaba porque antes de las 6 estaba en la obra esperando que llegaran los obreros. Era el último en irse y el primero en volver. ¿Qué tiempo iba a tener ese tipo para leer? Ni mucho menos en el trabajo. El único rato que había libre era para el típico churrasco del mediodía, que lo hacían en los baldes de construcción, metían ahí maderas que sobraban de la carpintería de la obra, con cemento, con todas las prendían fuego y se hacían el asadito ahí. Por eso yo convengamos, mi espíritu vegetariano se rinde ante la belleza de ese momento. Porque no era el problema lo que comían, sino en qué ámbito, de qué manera compartían. Y claro, se hacía el día anterior, antes de irse, se hacía una pequeña colecta y cada uno ponía lo que podía. Pero al día siguiente, todos comían exactamente la misma porción. Si eran 7 y había 7 chorizos, era un chorizo para cada uno. Pero de esos 7, por ahí 3 o 4 ponían 2 monedas, porque no tenían más. Y el resto pagaba el resto. Por lo tanto, si la distribución tendría que haber sido por mérito de aporte, y bueno, ¿vos cuánto pusiste? Tanto, tenés esta puntita de afuera del chorizo, tomá, listo, y el resto, ¿se dan cuenta? Estos ricachones, que son ricachones justamente, burgueses, por instinto y por típica soberbia y ambición, hubieran hecho esa partición. En cambio, estos brutos socialistas, o comunistas, si los quieren llamar, porque ¿qué otro rótulo le iban a dar a un obrero? Obrero de derecha no había, Quédense tranquilos que no había, eran todos del lado izquierdo, ¿viste? Y los tipos distribuían todo de manera equitativa. Pero había una sensación de responsabilidad para con el afecto de los otros que hacía que estos, que eran más humildes, estaban en serios problemas, que recién entraban en la obra y no tenían un ahorro, muchos de ellos muchachos solos, que vivían en alguna pensión con un catrecito, en una pequeña habitación. De hecho, la pensión a donde llegamos nosotros, acá en Mar del Plata, en el primer momento, el Hotel Lumington, que todavía está, y está perfecto, pintadito y hermoso. Los marplatenses, cuando el 581 que viene de la zona del norte, pasa justo por ahí. Está en la calle Balcarce, entre La Rioja y Catamarca. Ténganlo en cuenta, sobre la mano izquierda, un hotel de piedra, pocos pisos, tiene el cartelito original, Lumington. Bueno, eso era una típica pensión, un hotel de laburantes. Y en ese hotel, claro, vivían los que venían, como mi viejo, mi vieja, venían huyendo, dejando sus casas, dejando sus cositas y viviendo como podían. Bueno, nosotros en ese hotel teníamos 2 habitaciones, una que era para los abuelos y la otra era para mamá y papá y yo.
que tenía 2 añitos en ese momento. Ahí estuvimos un tiempo bastante importante. Después volvimos para Berisso, estuvimos hasta mis 4 años, más o menos, 5 años, y después volvimos de nuevo a Bloomington. Y esa es la etapa que yo más recuerdo, porque cuando era muy chiquitito, evidentemente era un bebé. Estaba en una cunita o en andá sabe dónde, porque no teníamos cochecitos, ni mucho menos. No era una pobreza, digamos, cargada de tristeza. No. Yo veía algo que se podía aproximar a una alegría de vivir, a pesar de lo que estaban pasando, porque no estaban solos. Cosa peor que le puede pasar al inmigrante o al que inmigra incluso dentro de tu propio país, porque estábamos a 380 kilómetros del problema, pero eran 380 kilómetros, o un poco menos, 350. Ese es el punto, la unificación, no en el sufrimiento, sino en la aventura de avanzar con pocas posibilidades, y la generosidad del grupo, y el abrazo. Miren cómo llegué. Porque había algo que existía entre ellos. En esa época no se acostumbraba a besarse entre hombres, por ejemplo, como hacemos ahora, el beso en la mejilla. En Argentina es absolutamente normal. Y eso no te hace ni menos ni más hombre. En aquella época era el abrazo. ¿Cómo se abrazaban estos tipos? Y se veían todos los días. Y ya sea de mañana, de tarde o de noche, ahí estaba el abrazo. Y se pegaban en la espalda. Y vos sentías y veías como volaba el polvito blanco del cemento. Porque todos venían sucios, pobrecitos, pero con hambre. Con hambre. Y ahí entraba la compensación. Porque ese que no había podido pagar todas las veces, cuando cobraba el sueldo, era el primero que compraba la botella de vino tinto. Una botella de vino. Un gasto enorme. Y él iba con el vasito de cada uno, él los servía personalmente. Con el orgullo de decir, gracias compañeros. Esta es mi pequeña forma de agradecer. Y cuando no tenía esa moneda, yo comía igual. Y ni que hablar del puchero colectivo. Bueno. Ahí eso era una olla infamemente bella. Usaban una especie de, como una parrillita así baja, ¿no? Y ahí metían leña, porque no había para poner ni gas ni nada por el estilo. No existía el gas natural por cañería, ni que habla de lo que hoy se conoce como la garrafa. Olvidate. No era el gas algo muy usual. Ahí se usaba la cocina de leña, la famosa cocina económica. Y ahí yo me acuerdo, mi abuela cocinaba con esa cocina, tenía horno, tenía todo, pero el fuego era una maravilla. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que no se apague esto? Me encantaba, me fascinaba ver las llamitas a partir del enrejado de hierro forjado, y ni se me ocurría tocarla, porque mi abuela no pretendía, ni mi vieja mucho menos, que me acercara a la cocina. Yo ya sabía, porque una sola vez se me hice el tonto, quise tocar a ver qué pasaba y por cómo me quedó el dedito. Creo que estuve llorando todo el día. Bueno, la cosa es que se hacían esa especie de, como si fuera un fogón, pero se hacía en el patio del hotel. El patio tenía una parte techada y una parte abierta. Patio pequeño, no era muy grande, pero era pequeño. Yo calculo que ahora lo deben haber construido, esa parte, porque podía dar un par de habitaciones más y se pudiera continuar la construcción. Pero bueno, en ese momento estaba el patio abierto. Bueno, la cosa es que había una olla enorme, pero grande en serio, era bastante, había que llevarla entre 2 personas, uno no la podía llevar. Y ahí primero se creaba el caldo, la base del caldo. Y en el caldo, bueno, había de todo, verduras de todo tipo. Después se agregaban los pedazos de carne y los pedazos de hueso con el caracú, que yo me acuerdo que era la parte de la médula, que mamá me sacaba el caracú y me daba a comer en el platito mío.
Y yo estaba fascinado, el saborcito que tenía ese caracú con bastante sal, a veces le ponían un pequeño chimichurri muy suave que tenían. Bueno, y después, una vez que se empezaban a cocinar los pedazos de carne, carne hervida, naturalmente, pero había pedazos de carne que habían sobrado de un asado e iban a parar al puchero. Puchero, no sé, yo supongo que le dirían por el portapucho, el cenicero, porque había de todo ahí. Entonces, no sé de dónde salía la palabra puchero, la verdad. Me imagino que debe ser por el lado del pucho, que es lo que queda de la colilla del cigarrillo. Pero era magistral ver esa olla. Y el humito, los olores que salían. Y después venían todas las verduras y papas. Verduras hervidas, como podía ser una selga. Se reducía mucho la selga, naturalmente, como podía ser cualquier otra verdura de hoja grande, que donde la herví, como que se achicharra. Pues yo no sé la técnica que usaban estos tíos, porque no había mujeres. Eran muy pocas las mujeres. Podía ser en un principio mi vieja, la esposa de alguno de ellos. Ellas eran las encargadas de poner la mesa, de, bueno, todo lo que era la atención de pronto, ¿no? Con un delantal, me acuerdo que tenía mamá, cuadriculado rojo y blanco. Eran todos pequeños cuadraditos, siempre impecables. Yo no sé cómo hacía para que estuviera limpio. Porque ya nomás con el humo, la leña, hoy pienso que tendría que haber sido una mugre consuetudinaria y sin embargo siempre limpito. La vieja lo lavaba todos los días. Lo planchaba, yo la veía planchando con la plancha vieja, la plancha de carbón. Esa que se abría la parte de arriba, se echaba carbón ardiendo, se le ponía la tapa de nuevo, se la trababa y guarda, no toque la plancha porque te vas a quemar hasta el apellido. Y una vez que se calentaba la base, planchaba con eso. ¿Qué plancha eléctrica? ¿De dónde? ¿De dónde? Y así se armaba el ollón. Y había un cucharón importante. Entonces, claro, las porciones venían con lo que sacaba el cucharón. Pero no faltaba el pedacito de carne. Porque en esa época hablar de vegetarianismo es lo mismo que hablar de astronáutica. Ninguno de los presentes podía plantarse en el hecho de que yo no como carne para defender la vida de los animales, otra que esa. Eso era pueblo de verdad. Eran tipos rudos, pero a la vez que planteaban esa rudeza tenían una ternura de trato. Conmigo, yo era la mascota. Yo era la mascota. Cuando volvimos a mis 5 o 6 añitos, imagínense, no tenía chiquitos para jugar. Entonces jugaba con ellos. Y se peleaban para jugar conmigo. Me obligaban a hacer dibujos, que les encantaba que yo dibujara cosas. Ellos me contaban la historia y yo tenía que hacer los dibujos. Incluso hasta en forma de historieta. Algunos me hacían unos cuadraditos, como para que usara 3 cuadraditos y contara la historia. Escuchen esto, hacía la historia con desarrollo principio, desarrollo medio y conclusión. Yo tenía que hacer los 3 dibujitos. Miren si me condicionaron como cineasta o como guionista. Los brutos obreros. Y después la guitarra, el canto, las anécdotas, el pucho, la hora del fumar y tomar mate, porque después de la cena había un momento del mate. Los que estaban muy cansados iban a dormir, pero otros se quedaban a compartir penas, sin ni que hablar que pudiera aparecer el típico licorcito. Podía ser la cañalegui o el típico vino tinto. Y el abrazo de despedida hasta el día siguiente. Abrazo que yo les envío, porque ya se nos acabó el tiempo, que incluye el agradecimiento por este ratito que me permitieron contarle algunas de mis cositas e inspirarme en esa maravilla física que significa el estrecharse cuerpo con cuerpo
con el ser apreciado y la magia del intercambio de la energía. Esa energía del amor. ¿Qué otra puede ser? Amores, nos encontramos mañana, si les parece bien. Cuídense mucho, por favor, las amo, los amo muchísimo. Nos encontramos entonces, insisto, en una nueva inspiración, o el intento de ella. Chau, chau. Hasta mañana, mis amores.